Capítulo 19. La batalla de las cadenas. Aplastamos a Ormuz con furia contenida. Al-Ka'ab bin Namar, capitán del ejército de Jalid. Nada más recibir las instrucciones del califa, Jalid inició los preparativos para reclutar un nuevo ejército. Sus jinetes galoparon a lo largo y ancho de la región de Yamama y de Arabia Central y Septentrional, llamando a los hombres valientes a las armas para la invasión de Irak. Miles de valientes respondieron al llamamiento, muchos de los cuales eran veteranos de la campaña de la apostasía que después de visitar sus hogares decidieron alistarse de nuevo bajo su bandera buscando nuevas aventuras y gloria. El nombre de Jalid era un imán que atraía a los guerreros. Combatir bajo su mando significaba no solo la victoria en el camino de Dios, sino también botín y esclavos. Era de hecho lo mejor de ambos mundos. En pocas semanas, un ejército de 10.000 hombres estaba dispuesto a partir con Jalid. Había 4 jefes musulmanes importantes con gran número de seguidores en el noreste de Arabia: Musana in Harisa, Masur in Adi, Armala y Sulma. Los 2 primeros ya habían sido mencionados en el capítulo anterior. El califa les había ordenado reunir a sus guerreros para operar bajo el mando de Jalid. Ahora, Jalid escribió a esos 4 para informarles de su nombramiento como comandante del ejército musulmán y de la misión que había recibido del califa. Les ordenó presentarse a él con sus hombres en la región de Ubalda. Se cree que a Musanna, que se encontraba entonces en Jafán, un lugar a 32 kilómetros al sur de Gira. Nota: Musil sitúa Jafán a 32 kilómetros al sureste de Qadisiyah. Estaba cerca o en el emplazamiento del actual Qawam, a 10 kilómetros al oeste de Sinafilla. No le agradó el plan. Había confiado en que el califa le diera un mando importante en Irak, que era lo que sin duda merecía, pero acudió tal como se le ordenó y se puso con sus tropas a disposición de Jalid, y demostraría ser el mejor de los comandantes subordinados. Cada uno de sus jefes aportó 2.000 hombres, por lo que Jalid entró en Irak con 18.000 guerreros, el mayor ejército musulmán reunido hasta entonces para una campaña. Hacia la tercera semana de marzo del 633, comienzos de Muharram del 12º año de la Égira, Jalid partió de Yamama. Pero antes escribió a Ormuz, el gobernador persa del distrito fronterizo de Daz Meisan: sométete y estarás a salvo, o acepta el pago del jizya, y tú y tu gente estaréis bajo nuestra protección. Si no, solo podrás culparte a ti mismo de las consecuencias, pues vengo con una gente que desea la muerte tan ardientemente como vosotros deseáis vivir. Ormuz leyó la carta con una mezcla de ira y desprecio e informó al emperador persa, Arzir, de la amenaza de Jalid. Decidió entonces enseñar a esos palurdos árabes una lección que jamás olvidarían. Jalid inició su marcha desde Yamama tras dividir a su ejército en 3 secciones. Lo hizo para no cansar a sus hombres ni perder tiempo llevando a demasiadas tropas en una misma columna. Las secciones salieron con un día de intervalo. De esa forma, cada sección marchaba a una jornada de la siguiente, suficientemente distante como para facilitar el movimiento y, no obstante, suficientemente cerca para poder ser concentradas para la batalla si fuera necesario. Jalid iba en la última sección, que partió el tercer día. La totalidad del ejército se reuniría de nuevo cerca de Jufair, y antes de salir de Yamama les prometió a sus hombres una gran batalla con Ormuz. Ormuz era el gobernador militar de Daz Meisan. Era un veterano experto y un siervo leal del imperio.
Este distrito había sido puesto bajo gobierno y protección de Ormuzd dada su importancia vital, que era a la vez política y económica. Era un distrito fronterizo y últimamente había tenido bastantes problemas con las incursiones árabes de Musanna. Era además una región rica en recursos naturales y en el comercio. Su principal ciudad, Ubalda, era el principal puerto del imperio persa y era por tanto vital para su prosperidad comercial. Ubalda era asimismo el punto de confluencia de muchas rutas terrestres, de Bahrein, Arabia, del este y centro de Irak y de Persia misma, lo que le confería una importancia estratégica decisiva. Era una puerta de entrada y la tarea de Ormuzd era gobernarla como administrador y defenderla como general. La sociedad persa de entonces era de carácter imperial y aristocrático. Como es inevitable en tales sociedades, tenía un intrincado escalafón que reflejaba la posición social y oficial de cada hombre en la corte. El símbolo externo del rango era el tocado. A medida que un hombre ascendía en el escalafón, su tocado era cada vez más rico y lujoso. Los personajes de mayor rango, después del emperador, se tocaban con un gorro valorado en 100.000 dirhams, que llevaba incrustaciones de diamantes, perlas y otras piedras preciosas. Ormuzd era un hombre con un tocado de 100.000 dirhams. Como imperialista declarado, era de naturaleza orgullosa y arrogante, y sentía desprecio por los árabes en general, sentimiento que no intentaba disimular. Era duro y prepotente en su tratamiento de los árabes, que a su vez le odiaban y temían. De hecho, su arbitrariedad se hizo tan proverbial entre los árabes que acuñaron la frase «más odioso que Ormuzd». Poco después de recibir la carta de Jalid, que él sabía procedía de Yamama, Ormuzd informó al emperador de la inminente invasión de Irak y se preparó para enfrentarse a ese insolente advenedizo. Reunió su ejército y partió de Ubalda, precedido por una vanguardia de caballería. La ruta directa de Yamama a Ubalda pasaba por Kasima, en el actual Kuwait, y hacia allí se dirigió Ormuzd, esperando que Jalid tomara esa ruta. Al llegar a Kasima, dispuso su ejército encarando el sureste con un centro y dos alas y ordenó que sus hombres fueran amarrados con cadenas. Con esta disposición esperó la llegada de Jalid. Pero no había señales de Jalid, y a la mañana siguiente sus exploradores trajeron la noticia de que Jalid no se dirigía a Kasima, sino a Jufeir. Nota: Kasima estaba en la costa noreste de la bahía de Kuwait, a 8 kilómetros de la actual vía de Basra a Kuwait. Era una ciudad bastante grande, con más de 1,5 kilómetros de diámetro, de la que nada queda salvo las ruinas de un castillo sobre una lengua de tierra que se adentra en el mar. Estas ruinas, sin embargo, podrían ser de un periodo posterior al de Jalid. De Jufeir no hay rastro ni ninguna tradición local sobre su localización. Según Ibn Rushd, página 180, estaba a 30 kilómetros de Basra en la ruta de Medina. Yo la sitúo en la actual Rumaila, que está a 34 kilómetros de la antigua Basra. Algunos escritores confunden Jufeir con Harf al-Batin, que se encuentra en Arabia, a 190 kilómetros al sureste de Kasima. Ya antes de salir de Yamama, Jalid tenía una idea general de cómo enfrentarse al ejército de Ormuzd. Se le había asignado la misión de combatir a los persas, y la derrota del ejército persa era esencial para que la invasión de Irak avanzase según el plan del califa. Con el ejército persa intacto en Ubalda, Jalid no podría ir muy lejos. Las instrucciones del califa, dirigirse a Ubalda, sin duda atraerían a los persas a la batalla, pues ningún general persa dejaría caer a Ubalda en manos del enemigo. Jalid conocía la excelente preparación y poderío numérico del ejército persa, así como el valor, pericia y armamento del soldado persa.
con sus pesadas armas y pertrechos, era ideal para un enfrentamiento frontal clásico. La única debilidad del soldado y el ejército persas eran su falta de movilidad. El ejército persa era incapaz de moverse con rapidez y cualquier desplazamiento prolongado lo agotaría. Por otra parte, las tropas de Jalid eran muy ágiles, montadas sobre camellos, con los caballos listos para un ataque de caballería. Y no solo eran guerreros valerosos y expertos, sino también capaces de realizar movimientos rápidos sobre cualquier terreno, especialmente el desierto. Además, miles de ellos eran veteranos de la campaña de la apostasía. Jalid decidió aprovechar su movilidad para explotar la ausencia de ella en el ejército persa. Obligaría a los persas a realizar marchas y contramarchas hasta agotarlos. Entonces, cuando los persas estuvieran exhaustos, atacaría. La geografía estaba de su lado. Existían dos rutas a Uballa, por Kasima o Ufeir, cuya existencia le facilitaría su maniobra. Habiendo escrito Hormuz desde Yamama, Jalid sabía que aquel esperaría que marchase por la ruta directa de Yamama a Uballa, vía Kasima, y basaría sus planes en esa suposición. Jalid decidió no avanzar por esa ruta, sino acercarse a Uballa por el sureste, para así poder maniobrar sobre dos ejes, el eje Kasima y el eje Jufair, creando de esta forma un problema difícil a los persas que tenían menor movilidad. Siguiendo este plan, dividió su ejército en 3 secciones, como se había dicho, y se dirigió a Nibach. Nota: la antigua Nibach es la actual Nabquilla, a 40 kilómetros al noreste de Buraida, donde puso bajo su mando a los 2000 guerreros de Musanna, que estaban esperándole junto a su intrépido jefe. De Nibach partió en dirección a Ufair, recogiendo por el camino a los otros 3 jefes, de forma que llegó a Jufair al frente de 18.000 hombres. La presencia del ejército persa en Kasima no preocupaba en absoluto a Jalid. Hormuz en Kasima no representaba ninguna amenaza, porque los persas no se adentrarían en el desierto para cortar sus comunicaciones, aparte del hecho de que una fuerza móvil como la de Jalid, operando en el desierto, no presentaba líneas de comunicación particularmente vulnerables. Jalid no intentó soslayar Jufair para dirigirse a Uballa, pues teniendo al numeroso ejército de Hormuz en su flanco, cualquier movimiento más allá de Jufair podía ponerle en serio peligro. Hormuz podría caer sobre su retaguardia y cortar su línea de retirada. Ningún árabe consentiría una interferencia o siquiera una amenaza de interferencia en su ruta de vuelta a la seguridad de su acogedor desierto donde se sentía el amo. Por eso, Jalid esperó frente a Jufair mientras que destacamentos ligeros de su caballería mantenían vigilado a Hormuz. Sabía que su presencia en Jufair provocaría alarma en la mente de Hormuz. Y esto fue exactamente lo que ocurrió. Cuando Hormuz tuvo conocimiento del movimiento de Jalid hacia Jufair, comprendió el grave peligro en que se encontraba su ejército. Este árabe no era tan simple después de todo. Como estratega experto, sabía que su base estaba amenazada. Inmediatamente ordenó marchar a Jufair a 80 kilómetros de distancia y su ejército, cargado con su pesada impedimenta, avanzó penosamente por la carretera. La marcha de 2 días fue agotadora, pero el duro y disciplinado soldado persa aceptaba sus trabajos sin queja. Sin embargo, cuando Hormuz llegó a Ufair, no encontró ni rastro de Jalid. Esperando que los musulmanes se presentaran de un momento a otro, desplegó su ejército para la batalla como había hecho en Kasima, incluidas las cadenas. Pero apenas sus hombres habían tomado sus posiciones cuando los exploradores llegaron a toda prisa a informarle de que Jalid marchaba hacia Kasima. Y efectivamente, Jalid marchaba rumbo a Kasima. Había esperado en las inmediaciones de Jufair hasta saber del avance apresurado de Hormuz.
Entonces se había apartado una corta distancia e inició una contramarcha por el desierto hacia Casima, sin adentrarse mucho en el desierto para no ser invisible a los exploradores persas. Jalid no tenía prisa. Sus hombres contaban con buenas monturas y se tomó su tiempo. No deseaba llegar el primero a Casima y ocuparla, pues entonces tendría que posicionarse para la batalla y su adversario tendría libertad de maniobra. Jalid prefería que fueran los persas los que se posicionaran mientras él gozaba de libertad para acercarse y atacar como quisiera, dejando el desierto a sus espaldas. Los persas de nuevo hicieron el equipaje y salieron para Casima, porque Hormuz no podía dejar la ruta de Casima a los musulmanes. Hormuz podría haber planteado una batalla defensiva más cerca de Ubalda, pero después de experimentar los terribles estragos causados por Musanna en su distrito, no estaba dispuesto a dejar que Jalid se acercase y dejase sueltos a sus asaltantes en la fértil región de Ubalda. Estaba decidido a combatir y destruir a Jalid a una distancia segura del distrito que debía proteger, y acariciaba la idea de una batalla regimentada contra los árabes del desierto. Además, los ejércitos actúan como imanes, se atraen mutuamente. A veces una zona que no sería estratégicamente importante por ninguna otra razón se vuelve importante por la presencia de un ejército hostil. Ahora Hormuz se veía atraído a Casima no solo por la importancia estratégica del lugar, sino también por el ejército de Jalid. Esta vez la marcha forzada no les sentó bien a los persas y se produjeron protestas, especialmente entre las tropas auxiliares árabes que servían con Hormuz, que maldecían al persa por todas las penurias que les hacían pasar. Los persas llegaron a Casima completamente exhaustos. Hormuz, que era un soldado profesional, no perdió el tiempo e inmediatamente desplegó su ejército para la batalla en la disposición normal de un centro y dos alas. Qubas y Anusian eran los generales al mando de las alas. Los hombres volvieron a encadenarse juntos. En el ejército persa se usaba a menudo cadenas para amarrar a los hombres en la batalla. Eran de 4 tamaños, para enganchar a 3, 5, 7 o 10 hombres. Nota. Según Abu Yusuf, página 33, los tamaños de cadena eran para 5, 7, 8 y 10 hombres. Y se suponía que aportaban solidez al ejército. No es correcto decir, como hacen algunos críticos, que las cadenas eran usadas por los oficiales para evitar que sus hombres huyesen. Las cadenas se usaban como una manifestación de coraje suicida que confirmaba la voluntad del soldado de morir en el campo de batalla en lugar de ponerse a salvo huyendo. Asimismo, reducían el riesgo de una penetración de la caballería enemiga, ya que estando los hombres encadenados entre sí, no era fácil para la caballería derribar a unos pocos hombres y crear una brecha por la que abrirse paso. Y puesto que el ejército persa estaba organizado y entrenado para batallas regimentadas, esta táctica le permitía frenar como una roca los asaltos del enemigo. Pero las cadenas tenían un grave inconveniente. En caso de derrota, los hombres no podían retirarse, ya que las cadenas actuaban como grilletes. Los hombres encadenados a sus camaradas caídos perdían toda capacidad de movimiento y se convertían en víctimas indefensas de sus atacantes. Fue el uso de las cadenas lo que dio a esta batalla el nombre de la Batalla de las Cadenas. Los auxiliares árabes, sin embargo, no eran partidarios de las cadenas y nunca recurrían a ellas. Cuando vieron a los persas encadenándose en esta ocasión, los árabes dijeron: «Os estáis encadenando para el enemigo, no lo hagáis». A lo que los persas respondieron: «Lo que vosotros queréis es estar libres para salir huyendo». Jalid emergió ahora del desierto y se fue acercando a los persas. Había decidido entrar en batalla inmediatamente antes de que el ejército persa se recuperase de la fatiga. Pero el ejército musulmán carecía de agua,
y esto causaba cierta preocupación a sus hombres, que informaron a Jalid de sus temores. «Desmontad y descargad vuestros camellos», les ordenó Jalid. «Por mi fe, el agua será del ejército que demuestre mayor firmeza y más la merezca». Con una confianza inquebrantable en su jefe, los musulmanes se prepararon para la batalla. Al poco tiempo empezó a llover, y llovió suficiente para que los musulmanes pudieran saciar su sed y llenar sus odres. Hormuz había desplegado su ejército justo delante del borde occidental de Kasima, manteniendo a la ciudad protegida con la disposición de sus tropas. Frente a los persas, una llanura arenosa cubierta de matorrales se extendía unos 5 kilómetros. Más allá de la llanura había una serie de cerros yermos que se alzaban unos 70 o 100 metros. Estas colinas eran parte del desierto y se extendían hasta Jufair, y fue cruzando esta serranía como Jalid había llegado a Kasima. Tras emerger de estas colinas, Jalid trasladó su ejército a la llanura arenosa y, dejando a su espalda las colinas y el desierto, formó sus tropas de la forma usual, con un centro y 2 alas. Al mando de las alas puso a Hasim ibn Amr, hermano de Kakka ibn Amr, y Adi ibn Hatim, el espigado jefe de los Tai. En algún momento durante la primera semana de abril de 633, tercera semana de Muharram del 12º año de la Égira, dio comienzo la batalla de las cadenas. La batalla empezó a lo grande, con un duelo entre 2 comandantes de los ejércitos. Hormuz era un combatiente poderoso, reconocido en todo el imperio como un guerrero al que pocos se atrevían a enfrentarse en combate singular. En esos tiempos caballerescos, nadie podía alcanzar el rango de general sin ser al mismo tiempo un combatiente bravo y experto. Hormuz espoló a su caballo hacia el espacio abierto entre los 2 ejércitos, pero deteniéndose cerca de la primera fila de sus tropas. Entonces gritó: «¡Hombre contra hombre! ¿Dónde está Jalid?». Jalid salió cabalgando de entre las filas de los musulmanes y se detuvo a pocos pasos de Hormuz. Los 2 ejércitos observaban en silencio mientras estos 2 imponentes guerreros se preparaban para el combate. Hormuz desmontó, invitando a Jalid a hacer lo mismo. Jalid desmontó. Este era un gesto valiente por parte de Hormuz, ya que un duelo a pie dejaba pocas posibilidades de escapar. Pero en esta ocasión, Hormuz no estaba siendo tan caballeroso como podría pensarse. Antes de salir de las filas de los persas, había escogido a unos pocos de sus incondicionales y los situó en la primera fila cerca del lugar que había elegido para el duelo. Les dio las siguientes instrucciones. Entraría en combate con Jalid, pero en el momento apropiado llamaría a sus hombres, que saldrían rápidamente y rodearían a los combatientes, matando a Jalid mientras Hormuz lo sujetaba. Esos guerreros escogidos vigilaban atentamente mientras los 2 generales desmontaban, seguros de que Jalid no escaparía. Los generales empezaron a luchar con espada y escudo. Cada uno de ellos golpeó varias veces a su adversario, pero ninguno de los golpes causó daños. Ambos estaban sorprendidos de la habilidad del contrario. Hormuz sugirió entonces que dejasen las espadas y luchasen a lucha libre. Jalid, ajeno al complot, dejó caer su espada al tiempo que Hormuz soltó la suya. Empezaron a luchar. Entonces, cuando estaban fundidos en un poderoso abrazo, Hormuz dio la señal a sus hombres, los cuales se abalanzaron hacia ellos. Antes de que Jalid se diera cuenta de lo que ocurría, vio cómo él y Hormuz estaban rodeados por varios persas de aspecto feroz. Ahora Jalid se dio cuenta de su situación, pero no tenía espada ni escudo y Hormuz no soltaba su férrea presa. Parecía que su situación no tenía escapatoria. Pero entonces, al ser un hombre más fuerte que Hormuz, empezó a dar vueltas con su adversario de forma que los persas no pudieron alcanzarle con sus armas. El campo de batalla
atronó con el ruido ensordecedor de los gritos de los dos ejércitos, unos jubilosos y otros alarmados. En medio de este ruido, y con su atención fija en los luchadores, los asesinos persas no oyeron los galopantes cascos que se acercaban a ellos, ni supieron qué fue lo que les golpeó. 2 o 3 de ellos quedaron tirados en el suelo, troncos sin cabeza, antes de que los demás se dieran cuenta de que el número de combatientes en esta melé había aumentado en uno más. Este hombre extra era Ka'ka-in Amr, el salutario refuerzo que Abu Bakr había enviado. Ka'ka había visto a los asesinos persas abalanzarse hacia los dos generales y en un chispazo de reconocimiento vio la perfidia del general enemigo y el peligro en que se encontraba Jalid. No había tiempo para comunicar esto a nadie, ni tiempo para explicar o reunir a sus camaradas para apoyarle. Espoleó a su caballo en un galope furioso y llegando justo a tiempo, atacó uno a uno a los persas con su espada y los mató a todos. Jalid, libre ahora de la amenaza de los asesinos persas, se concentró en Ormuz. Después de 1 o 2 minutos de forcejeo, Ormuz quedó inerte en el suelo, y Jalid se apartó de su víctima sosteniendo una daga ensangrentada en la mano. Jalid ordenó ahora un ataque general, y los musulmanes, indignados por el vil complot del comandante enemigo, se lanzaron a la batalla con furia vengativa. El centro y las alas barrieron la llanura para atacar al ejército persa. Los persas habían sufrido un revés moral con la muerte de su comandante general, pero eran más numerosos que los musulmanes, y su férrea disciplina los mantenía unidos. Lucharon duramente, y durante algún tiempo la batalla estuvo equilibrada, mientras los musulmanes más móviles asaltaban el frente y la infantería persa encadenada rechazaba los ataques. Pronto, sin embargo, la mayor pericia y coraje de los musulmanes y la fatiga de los persas se pusieron de manifiesto, y tras varios intentos, los musulmanes consiguieron abrir una serie de brechas en el frente persa. Sintiendo la derrota, los generales persas que comandaban las alas, Qubas y Anusian, ordenaron una retirada y empezaron a replegar a sus hombres. Esto condujo a una retirada general, y en cuanto los musulmanes intensificaron la presión, la retirada se convirtió en desbandada. La mayoría de los persas que no estaban encadenados consiguieron escapar, pero los que estaban sujetos con cadenas vieron cómo éstas se convertían en una trampa mortal. Al no poder moverse con rapidez, fueron presa fácil para los victoriosos musulmanes y cayeron a millares antes de que la oscuridad descendiera y pusiera fin a la carnicería. Qubas y Anusian lograron escapar y sacar a gran parte de su ejército del campo de batalla. La primera batalla contra el poderío de Persia había concluido y había sido una victoria aplastante para las armas musulmanas. El día siguiente se ocuparon en atender a los heridos y recoger el botín, las armas, armaduras, impedimenta, ropajes costosos, caballos y cautivos, de todo lo cual Jalid distribuyó 4/5 entre sus hombres. La porción de cada jinete ascendió a 1000 dirhams, mientras que la porción de un soldado de infantería fue 1/3 de eso. Esta porción era una tradición del profeta, Dios le bendiga y guarde. El soldado de caballería recibía 3 partes porque tenía que mantener a su caballo, y también porque era más valioso en las rápidas operaciones de caballería ligera tan valoradas por los árabes. 1/5 del botín fue remitido al califa como porción correspondiente al Estado, y en esta iba incluido el tocado de Ormuz valorado en 100.000 dirhams. Por derecho le correspondía a Jalid, pues en un duelo todos los efectos del vencido eran propiedad del vencedor, y por esta razón Abu Bakr devolvió el gorro a Jalid, quien, prefiriendo el dinero, lo vendió. Al parecer, los musulmanes capturaron también un elefante en la batalla de las cadenas, y el animal fue enviado a Medina junto con los despojos. La ciudad del profeta, Dios lo bendiga y guarde, nunca antes había tenido ocasión de ver un elefante,
y se produjo un tremendo revuelo en la capital con la llegada de aquel enorme animal. La gente se maravilló ante el mayor de los animales terrestres, pero Abu Bakr, al no ver ninguna utilidad en esta bestia extraña, lo devolvió a Jalid. No se sabe lo que fue de él. Las familias de los persas y las de aquellos árabes iraquíes que les habían apoyado fueron hechos prisioneros, pero el resto de la población del distrito no fue molestada. Esa población consistía principalmente de pequeños granjeros, labradores y pastores, y todos ellos aceptaron pagar el jizya y quedar bajo la protección de los musulmanes. Durante algunos días, Jalid estuvo ocupado en tareas administrativas. Después puso su ejército en movimiento en dirección norte. En la vanguardia del cuerpo central del ejército, envió a Musanna y sus 2000 jinetes para reconocer el terreno y matar a los rezagados que el ejército persa había dejado por el camino. Musanna llegó a un pequeño río justo al norte del actual Zubair, en cuya orilla se levantaba una fortaleza conocida como Hins al-Murad, el fuerte de la señora, porque estaba gobernada por una mujer. Nota: el río sigue allí y es conocido como el río de la señora, pero no hay señal del fuerte. Musanna puso cerco a la fortaleza, pero para no tener que detener su avance, dejó a su hermano Muanna al mando de las operaciones del asedio con unos cientos de hombres, y prosiguió la marcha hacia el norte con el resto de su columna. 2 o 3 días de asedio bastaron para convencer a la señora del fuerte de la futilidad de su resistencia. El ejército persa de Uballah había sido derrotado y no podía esperar ayuda de ninguna parte. Muanna se ofrecía a aceptar una rendición pacífica sin derramamiento de sangre, ni saqueo, ni toma de esclavos. La mujer aceptó y los defensores se rindieron. Muanna y la señora del fuerte parece que congeniaron enseguida. Primero, la mujer se hizo musulmana y luego, sin mucha demora, Muanna se casó con ella. Mientras tanto, Jalid avanzaba hacia el norte desde Kasima con el grueso del ejército.